Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a don Eduardo Díez-Hosleiner, consejero delegado en España de 20 minutos, y también la satisfacción de que haya aceptado presentarle el presidente del Cercle de Economía y de Vueling, don Josep Piqué. La tribuna es suya. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente, autoridades, señoras y señores, queridos amigos y amigas. Para mí voy a empezar con una frase tópica, pero no por ello menos cierta, ¿no? Es un placer y al mismo tiempo también un honor el poder hacer la presentación hoy de Eduardo Díez-Hosleiner. Y lo es porque, aunque hace relativamente poco que nos conocemos en unas circunstancias profesionales que luego comentaré, pues he aprendido ya muchísimo de él y espero seguir aprendiendo desde luego en el futuro. Quiero empezar por una nota estrictamente biográfica, y es que Eduardo es de una magnífica cosecha, la del año 1955, que coincide exactamente con la mía. Eduardo es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por el IESE, y ha tenido una larga trayectoria profesional y empresarial. Empezó en el sector bancario, trabajando en Alemania con el Dresdner Bank y después en España y en Francia con BNP. Posteriormente pasó a Grupo Prisa, donde ejerció diferentes responsabilidades, primero como director financiero y luego como director general, y tuvo un enorme protagonismo en su salida al mercado de valores, a bolsa. Luego pasó a ser socio de Apax Partners, y yo creo que coincidió además en la época en que Apax invirtió en Vueling, en la Vueling inicial, y desde luego fue una operación enormemente exitosa. Y desde hace ya también unos años, primero fue vicepresidente no ejecutivo y ahora el máximo responsable como CEO del grupo Schibsted en España, y que, como saben ustedes, entre otras muchas cosas, es la editora del diario gratuito 20 Minutos. Eduardo, que viene de una saga muy importante, y aquí veo a su padre, en la que hay también importantísimos diplomáticos, algunos de los cuales pues, yo tuve el honor de que colaborara conmigo, me refiero al que fuera director general de Europa y después secretario general de la Casa, Ricardo, pues tiene también una amplísima experiencia internacional. Me comentaba que ha trabajado con españoles, con ingleses, con americanos, con franceses, con alemanes, con noruegos y con brasileños, que no es poco. Habla, por supuesto, francés, inglés y alemán, y suele mencionar una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice: a mí me gusta prácticamente todo, tengo interés intelectual por todo, profesionalmente me he dedicado a muchas cosas, pero jamás haría ni de consultor, ni de auditor, ni me dedicaría al sector de la construcción, cosa que creo que algunos podemos compartir. Le gusta el arte en general, en todas sus manifestaciones, es un lector apasionado y voraz, le gusta la pesca de altura, le gusta el golf, aunque no gane, y le gusta el pádel. Y mi experiencia personal de conocerle viene de haber coincidido en una empresa que está en el mercado alternativo bursátil, una empresa, digamos, que se mueve en el mundo de Internet, que se llama Vodaclick y que ahora tengo el honor de presidir, y que él fue mi predecesor en esa presidencia. Y debo decir que a partir de ese conocimiento he visto en Eduardo un ejemplo de lucidez, de persona que habla sin pelos en la lengua, ¿no? Que se dice, digamos, en términos coloquiales. Un anglosajón diría que es un poco tough, pero tiene las cualidades propias de lo que llamaríamos el emprendedor clásico, ¿no? Se repiensa constantemente, no tiene apego ninguno ni a los tópicos ni a los lugares comunes, los pone en cuestión, al revés, es imaginativo y con iniciativa, es trabajador, serio, responsable, irónico, a menudo escéptico, y a veces, como decía, un poco cáustico. Pero verán ustedes que por esta descripción lo que estoy es precisamente describiendo a una persona fundamentalmente inteligente. Y lo verán en su intervención. Hoy lo centrará en el grupo que dirige en España, pero también incorpora unas reflexiones sobre la crisis, por otra parte inevitables,
en estos momentos de angustia y de congoja que creo que compartimos todos. Son reflexiones, como decía, nada convencionales y añade un análisis también lúcido y crudo sobre el sector de los medios y de los medios escritos y en general de la comunicación, que como muchos otros sectores está pasando por circunstancias muy complejas, muy difíciles, muy serias. No solo por un problema de demanda, no solo por un problema de la propia crisis, sino porque estamos asistiendo a un cambio de modelo, a un cambio de composición de la demanda y a los cambios provocados por la aparición de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, situándonos en un contexto que nada tiene que ver con el que hemos conocido durante décadas. Por tanto, yo creo que vale la pena escucharle atentamente. Yo, desde luego, lo voy a hacer. He tenido en el pasado experiencias muy ligadas al sector de los medios de comunicación, en mi etapa de ministro portavoz del Gobierno, y desde luego creo que les puedo garantizar que van a disfrutar y, por favor, les pido un ruego, y es que no se pierdan ni una frase, porque ya verán que Eduardo no da puntada sin hilo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josep, querido amigo. Te agradezco de corazón tus elogios inmerecidos y espero que no te defraude en esta disertación. Constituye para mí además un privilegio que te hayas ofrecido a presentarme ante personas tan distinguidas y amigos de tantos años. Señor presidente, excelentísimos señores, señoras, presidente, autoridades, distinguidos señoras y señores, queridos amigos. Buenos días a todos. Es para mí un gran placer poder estar aquí hoy, gracias a la invitación del presidente de este prestigioso Foro de la Nueva Economía, don José Luis Rodríguez, así como de Vodafone, para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de la prensa en el mundo. Desde hace 5 años tengo el honor de representar los intereses del grupo noruego Schibsted en España y muy especialmente también de su media house 20 Minutos España, de la que soy el responsable desde finales de 2010, cuando sucedí en el cargo a José Antonio Martínez Soler, su fundador y el impulsor de la prensa gratuita en España, junto a nuestro amigo común Arsenio Escolar, hoy director general del Grupo 20 Minutos, de quien cada día aprendo algo más sobre el mundo apasionante de la prensa y también de la política española. El grupo noruego Schibsted nace en 1839. Es actualmente uno de los grupos de medios de comunicación más relevantes del panorama mundial, por ser de los primeros en despertar al mundo online a final de los años 90 y acertar por ahora en su modelo de negocio. Dos son sus actividades principales: las media houses, formadas por periódicos off y online en Noruega, Suecia, Estonia, Lituania, Francia y España, y las webs de anuncios por palabras por todo el mundo, los llamados clasificados. El grupo posee los periódicos líderes en Noruega, VG y Aftenposten, y en Suecia, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, periódicos tanto de izquierdas como de derechas, para entendernos, y es el dueño de 20 Minutos en Francia y en España. En el ámbito de los clasificados, Schibsted es propietario en España del grupo Anuntis, formado entre otros por los portales Segunda Mano, Fotocasa, Coches.net, así como del portal de ofertas de empleo Infojobs.net. Durante los 2 últimos años, Schibsted Clasificados ha lanzado sus operaciones en unos 30 países y actualmente es ya uno de los líderes mundiales, detrás del grupo norteamericano Craigslist.org, con más de 12.000 millones de páginas vistas al mes. En el año 2011, el grupo Schibsted facturó 2.000 millones de euros, obtuvo un EBITDA de 280 millones y da empleo a 7.200 personas en 25 países, de los cuales 1.000 trabajan en España. Su capitalización bursátil en la Bolsa de Oslo asciende a más de 2.600 millones de euros, es decir, la suma del valor bursátil en España de los grupos Prisa, Vocento, Antena 3 y Mediaset juntos. Su filial 20 Minutos nace en España hace ya más de 12 años y es desde 2005 el diario de información general líder indiscutible en difusión, según PGD o JD, y también en audiencia, según EGM. En el año 2007 distribuíamos a diario más de 1 millón de ejemplares. Hoy, y debido a los necesarios recortes en gastos, repartimos 725.000 ejemplares diarios en 15 ciudades, es decir, casi un 20%
de todos los ejemplares de diarios de información general distribuidos en España, independientemente de que la modalidad sea de pago o gratuita. En audiencia, 20 Minutos cuenta con 2.062.000 lectores diarios por delante de nuestros competidores El País, El Mundo, Que y ABC, después de haber alcanzado en el año 2007 el récord histórico de todos los tiempos en España de casi 3 millones de lectores. Esos casi 2.100.000 lectores nos pagan a diario con su atención y los anunciantes se benefician de la atención de aquellos en sus anuncios. En el año 2005 lanzamos la web de noticias 20minutos.es, que a marzo de 2012, según Comscore, es el tercer periódico online de España con 4.766.000 usuarios únicos y el tercero mundial en español con más de 11 millones de usuarios, solo por detrás del País.com y el Mundo.es, que apuestan también, como nosotros, por el modelo gratuito en Internet. 20 Minutos es, por lo tanto, y sin lugar a dudas, uno de los medios más influyentes de este país y el más popular, y goza de una gran aceptación entre los ciudadanos españoles y latinoamericanos que aprecian su calidad y viveza informativa. Prueba de ello es el número de lectores y de usuarios que tiene. Espero que a partir de hoy también lo lean ustedes en sus distintas versiones de papel, web, smartphones y tablets, si es que no lo hacen ya. Sus cónyuges, colaboradores, hijos y nietos seguro que lo hacen desde hace mucho tiempo. Les animo a que se lo pregunten hoy mismo. Queridos amigas y amigos, es difícil subirse a una tribuna pública como esta en los tiempos que corren sin decir algo sobre la crisis. No entraré a enredarles con mi diagnóstico ni a valorar los remedios sobre los que tantos expertos teorizan con ideas sin discurso común y, por lo tanto, confusas o muchas veces falseadas por intereses espurios. La austeridad y el crecimiento están en el centro del debate, pero no deja de ser una aproximación retórica al problema, basada en una simplificación trasnochada de la teoría económica. De lo que se trata realmente es de distinguir entre el despilfarro y el impulso económico, para evitar lo primero y apoyar lo segundo. Y es lo que se está haciendo, aunque con intereses y ritmos contrapuestos entre Estados soberanos, a veces aparentemente poco solidarios. En torno a la crisis, lo que deseo es expresar brevemente los asuntos que más me preocupan y que creo están en la raíz de la tremenda situación actual y de la falta de soluciones o de la dilación en su resolución. En primer lugar, me preocupa que los partidos políticos en Occidente transmitan la sensación de que se han apoderado de los Estados y de sus instituciones fundamentales. En algunas democracias más que en otras, haciendo suya la máxima del despotismo benevolente de la Ilustración, acuñada por Federico II de Prusia, de quien cito: «Todo por el pueblo, pero sin el pueblo». Me tranquiliza, sin embargo, que existan movimientos sociales que lo perciban en todos los países y confío en que los políticos les escuchen y se apliquen al ejercicio responsable e inequívocamente democrático de una de las tareas más nobles creada por el hombre. En relación con esto hay que preguntar: ¿realiza la prensa el papel de contrapoder que le corresponde o del que se vanagloria? En segundo lugar, la crisis ha desvelado la ignorancia de gran parte de la clase política y de los responsables del sistema financiero mundial en materia económica. Me produce pavor escuchar a muchos políticos de alto rango en todo el mundo hablar de economía y repetir cosas que no tienen ni pies ni cabeza, aunque parezca lo contrario y las hayan leído de insignes premios Nobel, muchos de los cuales, con sus teorías hoy erróneas, pasarían y pasarán, espero, al ostracismo. Pero no menos escalofríos me produce comprobar la insensatez de muchos banqueros y bancarios en el ejercicio de su actividad. La banca crea dinero mediante el otorgamiento de créditos y préstamos, a través de depósitos a favor de los prestatarios. Y esta es una actividad de enorme trascendencia y de una responsabilidad tal que equivocarse o aprovecharse de ella es causa, en gran parte, de las catástrofes económicas que padecemos hoy en Occidente y, desde luego, en España. La creación de dinero orientada a actividades especulativas, tales como la inmobiliaria, la construcción de innecesarios monumentos faraónicos, la creación de dinero para jugar con derivados financieros o con las materias primas, todo ello genera espirales de avaricia que alimentan burbujas explosivas
que tarde o temprano revientan y generan tsunamis como los que vivimos desde hace 5 años, con tasas de paro insoportables. Una política crediticia por parte de los bancos, orientada fundamentalmente a la actividad productiva, es el caldo de cultivo imprescindible para la prosperidad verdadera y sostenible. Espero que a la salida de estas aguas turbulentas el sistema financiero en el mundo se lo tome más responsable y seriamente que en el pasado y que las instituciones de tutela lo hagan sin presiones del poder político y económico, con absoluta independencia y velando por una política monetaria sensata y sostenible. A este respecto, ¿entienden los periodistas realmente de economía? ¿Saben trasladar fehacientemente a los lectores lo que ocurre? ¿Chequean quién profetiza teorías, con qué fundamento, por qué y con qué finalidad? En cuarto lugar, la actual crisis institucional casi generalizada que vivimos en España tiene unos efectos devastadores en la confianza de los ciudadanos y, por supuesto, también afecta muchísimo a nuestra prima más famosa, la de riesgo, y ello incluso más que la propia situación económica. Además, el lamentable espectáculo de la falta de consenso entre los partidos políticos en el Parlamento y otras instituciones esenciales no refleja el nivel de madurez democrática actual de nuestra sociedad y es muy preocupante, además de intolerable. Pero con todo, creo que en estos últimos 5 años se está construyendo más Europa que nunca, aunque parezca lo contrario y a pesar de sus Estados miembros. Las crisis han propiciado los mayores avances en materia de Unión Europea. Hablar de Fondo de Estabilidad, de Unión Económica, de Unión Fiscal, de fondos de inversión europeo y de unión bancaria desde hace unos pocos días era impensable mientras duró el largo ciclo de crecimiento anterior. Vamos irremediablemente por el buen camino, aunque nos parezca tortuoso y lo recorramos con torpeza y suframos aún bastante más de lo que nos merecemos. Jean Monnet, uno de los padres de la construcción de Europa, dijo, y cito, «Los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante las crisis». Por ello, recomiendo que le demos la espalda al fatalismo y a los agoreros de una larguísima lista que alientan al desánimo y a la desesperación, sin aportar soluciones, sino debates académicos interesados sobre teoría económica sin contenido práctico, utilizando tribunas editoriales que ayudan a la confusión. Propongo que busquemos las soluciones juntos, cada uno en nuestro ámbito, y que nos pongamos manos a la obra ya. A estas alturas de la vida, ya sé que la mano invisible no existe. Son las nuestras las únicas que construyen el mundo y lo pueden mejorar. Es en este estado de cosas en el que nos encontramos y donde todo un sector se debate por reconducir su pasado y su presente hacia un futuro el cual es tremendamente incierto y se configura en un entorno de permanente cambio. Me refiero específicamente al sector de la prensa. Vivimos en un estado líquido, como lo llama el filósofo polaco Zygmunt Bauman, de disrupción tecnológica permanente, en un mundo en el que lo que parece perdurar por un tiempo se modifica inmediatamente después para establecer una nueva realidad. Y esto es lo que le está sucediendo al sector de la prensa en los últimos 20 años y muy especialmente en los últimos 5, con el advenimiento de este nuevo ciclo prolongado de crisis económica. Los teóricos y muchos ejecutivos de las compañías de medios de comunicación barajan diagnósticos, especulan sobre las causas y pronostican el futuro proyectando el pasado, basando su discurso en el análisis de dos únicas variables, el periodismo y la tecnología. En efecto, son dos elementos esenciales, que duda cabe, pero no lo son más que otros que conforman el ecosistema de la prensa, como son los hábitos de consumo de los ciudadanos, por un lado, y por otro, el modo en que los anunciantes atraen a estos hacia sus productos. A continuación, trataré de desgranar en un breve análisis esos 4 elementos del ecosistema. Empecemos por el periodismo. El periodismo no va a desaparecer. Soy tan categórico en esto como otros lo son en predicar lo contrario. Sin duda está cambiando la profesión y la diversidad se está imponiendo con nuevas formas y soportes de expresión como son los blogs y el llamado periodismo social o los smartphones y los tablets. Bienvenidos sean. Pero como dijo recientemente mi admirada Soledad Gallego Díaz de El País, y cito,
Quizá todo es comunicación, pero el periodismo tiene reglas, normas y objetivos determinados. Y esta es la clave. Hoy la información está a la vuelta de la esquina, de un clic o de una tecla, pero se necesitan los profesionales que la chequeen, la relaten, la contextualicen, la comenten, la critiquen y la sigan. Esto es lo básico, el sine qua non de una noticia. Pero a la vez ha de resultar útil al lector, en el sentido más amplio, pues la información en sentido estricto puede convertirse en mera comunicación si no contiene elementos que impliquen al lector. Discrepo totalmente con los profesionales del periodismo que acusan a sus lectores potenciales de no leerles a ellos o a sus medios, calificándolos sutil o literalmente de analfabetos. Esta sociedad está más informada de lo que lo ha estado nunca en la historia, bebe de muchas fuentes, mejores o peores, pero en definitiva, y esto es lo relevante, de aquellas que les resultan creíbles, es decir, de las que les dan confianza. En este sentido, el lector o usuario necesita hoy más que nunca saber quién está detrás de la información, por qué informa y qué pretende el medio o el periodista con esa información, si hubiera alguna intención más allá de la mera noticia u opinión. En este sentido, el Grupo Schibsted ha tomado la iniciativa, que constituye una primicia mundial, de publicar el Editorial Annual Report 2011, en el que se describen todos los medios off y online del grupo en el mundo y que pretende acercar a sus lectores y anunciantes al desconocido mundo de las redacciones y sus periodistas para conocer cuántos son, quiénes son, qué pleitos tienen, qué orientación política prefieren, qué valores defienden y de qué forma contribuyen a la sociedad a la que se dirigen. Invito desde esta tribuna a los medios españoles a imitar esta valiosa iniciativa y a darse a conocer desde dentro, y no solamente desde las portadas, columnas, púlpitos editoriales y artículos de sus publicaciones. Se acabará demostrando que los rayos X son un timo. Esta frase, pronunciada en 1883 por el reconocidísimo físico Lord Kelvin, presidente de la Royal Society y uno de los científicos más insignes de la historia, me gusta porque refleja a la perfección que el futuro va siempre mucho más allá de lo que cada uno prevé o anhela en el presente con la información disponible. Y esto es particularmente cierto en tecnología. Los avances tecnológicos en los últimos 20 años han sido extraordinarios y nos enfrentan a este fascinante y a la vez inconmensurable problema de la disrupción permanente a la que me refería antes. Con la aparición de Internet hace 20 años, parecía que se había cumplido la profecía enunciada en 1959 por Arthur E. Summerfield, director general del Servicio Postal norteamericano, y cito: «Estamos en el umbral del correo vía cohete». Casi fue así, aunque sustituyendo el cohete por bits. Los avances tecnológicos han ido concatenándose de tal modo que ya no vivimos en un mundo de cierta predictibilidad, sino de completa incertidumbre, pues aparecen tecnologías o aplicaciones derivadas de ellas que rompen con el recién inaugurado paradigma anterior. Ni siquiera las mentes más lúcidas podían prever que pudiéramos acceder a toda la información universalmente disponible en una mano a través de un dispositivo del tamaño de una cajetilla de cigarrillos y que se manejara con un dedo o con la voz mientras andamos por el campo, vamos en taxi, en el AVE o en el avión y sin cables. Y esto ya no es ninguna novedad, pertenece al pasado. La siguiente disrupción nos sorprenderá más aún, si cabe. En este contexto casi mágico, la prensa está sufriendo un proceso complejo e irremediable de adaptación. Cuando todos los periódicos decidían pasarse a Internet y siguen intentando encontrar el modo adecuado y sostenible de hacerlo 20 años después, de repente, en los últimos 3 años, han aparecido dispositivos potentísimos y móviles con tamaños y funcionalidades extravagantes de los que hoy hay que ocuparse también, pues los lectores lo utilizan. La prensa en Internet vía PC era el futuro. Ahora el nuevo futuro se llama móvil y pronto será el pasado. Así que el reto de la prensa está en adaptarse
y tener además una estructura hiperflexible, multisoporte y multiusuario de mucha calidad y barata. Se trata prácticamente de reinventar la industria, lo que constituye una tarea titánica si ha de hacerse soportando además la herencia y los prejuicios del pasado. Pero la industria no la constituyen solo los editores, sino las imprentas, las papeleras, las fábricas de planchas y de tintas, los distribuidores, los kiosqueros, etcétera. Y todos se están adaptando, unos más rápidamente que otros. Los consumidores vivimos forzosamente la nueva normalidad y nos estamos adaptando a ella también. En esta nueva normalidad basada en la austeridad en Occidente, somos ahora muy sensibles al precio de las cosas y de ahí que, en mi opinión, la prensa gratuita tiene una posición envidiable hoy y de cara al futuro. Pero esta nueva normalidad no es solo de carácter económico, sino también tecnológico, como hemos visto. Los consumidores ahora estamos permanentemente conectados a Internet. Según un estudio de la Fundación Telefónica, en España hay 13 millones de líneas telefónicas móviles y 10 de estas son líneas de gran ancho de banda, de las que 7 millones corresponden a smartphones. Esto constituye un cambio radical en el consumo de medios. Tradicionalmente, hace 5 o 7 años, el consumo era esquemáticamente el siguiente. Había un prime time de mañana donde se consumía radio, justo después venía la prensa escrita y algo en Internet vía PC. Y por la tarde-noche volvía a aparecer un prime time para la televisión y posteriormente de nuevo la radio con deportes. Hoy, sin embargo, hay dos macro prime times. Uno de 7 a 9 y media de la mañana para la radio y los diarios gratuitos, según que el usuario viaje en transporte público o privado, y otro de 9 y media a 11 y media de la noche para la televisión. Pero entre medias, e incluso durante esos tramos horarios, utilizamos permanentemente otros dispositivos, PCs fijos, papel, prensa, smartphones, tablets, móviles y lo que venga. Por ahora, muchos medios han generado aplicaciones para atender a los consumidores en esos dispositivos, pero todavía no los han adaptado a las distintas necesidades o deseos de información real durante las 16 horas activas del día. Queda todo por hacer, aunque creamos que ya lo hemos hecho casi todo. Algo que se dice a menudo, quizá por algún prejuicio que no entiendo, es que los jóvenes no leen prensa. No es cierto. Quizá no lean prensa de pago, pero sí la gratuita. En 20 minutos, de los más de 2 millones de lectores diarios, el 62% son jóvenes menores de 44 años y el 46% tiene menos de 34. También se dice que los jóvenes no se interesan por la información. Al contrario, según ese estudio de la Fundación Telefónica al que me refería antes, el 79% de los jóvenes de entre 16 y 24 años utilizan Internet para buscar información, actividad solamente superada por las descargas de contenido audiovisual con un 82%. La pregunta pertinente sería, ¿qué hace la prensa tradicional para atraer y retener a los jóvenes? Tampoco puedo dejar de hablar de las redes sociales cuando se trata de jóvenes. Efectivamente, la penetración es impresionante, más del 75% en España, pero aún no se ha resuelto su uso a efectos publicitarios, ya que es un lugar de encuentro para intercambiar emociones y por ahora no es para vender y comprar. Las marcas deben estar y están por razones de imagen, para ganar confianza y prescribir interés. Sin embargo, aún no se sabe cómo pueden obtener retornos a la inversión en ellas, mientras que sus usuarios quieren proteger cada vez más su privacidad en ellas y que no se les moleste mientras se intercambian impresiones fotográficas o musicales y sentimientos. Por último, pero no menos importante, desde luego, es el papel de los anunciantes. Por un lado, la caída continuada de la demanda interna y las inciertas perspectivas económicas de la economía occidental no solamente han laminado el gasto publicitario y orientado el remanente a promover ventas en el mismísimo punto de venta, sino que, por otro lado, el advenimiento de Internet y de los distintos dispositivos disponibles para acceder a la red han supuesto cambios extraordinarios en el mundo del marketing, cuyo alcance aún no es posible vislumbrar hoy.
La planificación tradicional de campañas publicitarias basada en el trío prensa, radio y televisión se ve ahora transformada por una miríada de posibilidades alternativas y complementarias a la vez, según sea el segmento objetivo y el momento del día. Para darles algunas cifras, en España la publicidad en prensa ha caído, según el Instituto Infoadex, la escalofriante cifra de casi el 50% entre 2006 y 2011 y se ha quedado en una cifra total de casi 1.000 millones de euros a repartir entre aproximadamente 140 diarios. En Internet, la inversión publicitaria se ha triplicado en ese periodo y sigue creciendo a ritmo de 2 dígitos anuales hasta los 900 millones de euros en 2011, de los cuales solo un 15% fue para la prensa online. El 85% restante se destina a buscadores y a todos los portales no incluidos en las categorías anteriores. Así que Internet no puede realizar por ahora la función que tuvo el periódico de papel en el pasado, en el sentido de poder sostener financieramente la transformación de la industria. Pero estoy convencido que este apoyo financiero crecerá de forma exponencial a medida que se encuentren los modelos de negocio adecuados y empecemos a salir de la crisis. Para afrontar estos cambios asimétricos, las agencias de medios que sirven de eslabón entre los anunciantes y los medios están adaptando su funcionamiento y sus estructuras. Ahora deben negociar con los grupos de medios paquetes de productos para sus clientes de forma transversal para impactar a los consumidores durante todas las horas del día según el uso del medio, prensa, televisión, radio, Internet y todo lo demás, y de la forma más segmentada posible. En este esfuerzo, tanto los medios como las centrales y agencias debemos trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones posibles para las marcas y éstas deben compartir abiertamente con nosotros sus inquietudes para entre todos encontrar las soluciones más adecuadas. Se imaginan ahora la complejidad del mundo en el que se debate la prensa diaria. Por un lado, tiene que ocuparse de que puedan convivir su negocio tradicional de papel con el de Internet en sus distintos dispositivos y ahora también hacerse cargo especialmente de la revolución que suponen los dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets, a la vez que debe permanecer ojo a visor ante la llegada de alguna tecnología de carácter disruptivo. Todo ello, además, en un mundo sumido en una crisis económica de un alcance con pocos precedentes en la historia. El estado líquido al que me refería anteriormente, donde nada tiene por qué seguir siendo preponderante, sigue imponiéndose. Además, la venta de ejemplares de papel cae inexorablemente desde hace muchos años y no por la crisis solo, sino por el empecinamiento de los lectores en no pagar, ya que la información es gratis en Internet, incluso en los mismos medios que son de pago o de papel, en papel. Y mientras tanto, la publicidad cae estrepitosamente y las marcas quieren soluciones ad hoc, empaquetadas, multisoporte y segmentadas para vender más, por no hablar de la suicida guerra de tarifas publicitarias entre medios. No tengo la solución, por supuesto, pero sí me atrevo a especular sobre lo que sería deseable y, por lo tanto, posible. Lo deseable es encontrar un modelo de negocio sostenible a largo plazo, y de esto voy a hablar. No esperen que les diga si el periódico de papel va a desaparecer o no, no lo sé, pero mientras lo quieran los lectores habrá que ofrecerlo, eso sin lugar a dudas. La pregunta que yo me hago al respecto es más bien, ¿cuántos periódicos de papel quedarán entonces? ¿No sería necesaria una serena concentración de grupos afines dejando de lado el cainismo imperante, al menos en España? Volvamos a los modelos de negocio posibles. Es inevitable partir de los que existen hoy, que a mi entender son 4. Los periódicos de venta en kiosco, los periódicos de suscripción, los periódicos gratuitos y la prensa exclusivamente digital. Asumo que todos los periódicos de papel tienen ya una versión online y que todos obtendrán en el futuro ingresos por publicidad, pero no me aventuro a saber cuánto, aunque sí a decir que los ingresos por publicidad online deberían superar a los de papel en algún momento y que dentro de la publicidad online debería triunfar la de móviles. Los periódicos de suscripción creo que tienen un futuro prometedor, pues les resultará más fácil que sus suscriptores acaben pagando por ambas versiones por anticipado,
puesto que la suscripción forma parte del presupuesto anual de gastos de sus lectores. Para ello es esencial que los valores que compran hoy los suscriptores y la credibilidad que venden los diarios se mantengan y adapten continuamente a sus fieles lectores. Los periódicos de venta mayoritaria en kiosco, por su parte, tienen un futuro más comprometido, pues existe una propensión marginal decreciente a la compra de prensa, por el efecto de sustitución de las versiones online propias o de la competencia. El mantenimiento del modelo pasa inexorablemente por subidas del precio de portada que compensen la caída de venta de ejemplares y por establecer un modelo industrial que permita su subsistencia. Ese modelo puede significar la reducción de páginas, la reducción en la frecuencia de publicación, una mayor segmentación de la distribución y la disminución del número de ediciones. Ello exige que el acto de la compra del diario esté motivado por una complicidad explícita entre el medio y el lector, de recíproca confianza e interés, en la que el primero se mantenga firme en sus convicciones y defienda a ultranza los valores que vende. El valor supremo de la independencia real, aunque políticamente tendenciosa, por supuesto, será determinante. Ser líder en opinión no implica necesariamente serlo en audiencia. Los diarios gratuitos, por su propia naturaleza, están para quedarse en el mercado. El ecosistema debería apostar seria y responsablemente por ellos. Constituyen un elemento esencial para la convivencia democrática en el sentido de ser garantes indiscutibles del mandato constitucional del derecho universal a la información, pues llegamos a una gran cantidad de ciudadanos que representan fielmente el perfil demográfico del país para informarles y darles consejos útiles. Permiten, además, la participación interactiva de los ciudadanos en su contenido. Nunca se plantearon como un medio para desbancar a la prensa de pago. Al contrario, los diarios gratuitos han facilitado la introducción a la lectura de prensa a porcentajes muy relevantes de la población. Animo a todos los anunciantes a que sigan apostando por nosotros, pues llegamos al mayor porcentaje posible de la población y, a diferencia de los diarios distribuidos en casa o en kiosco, podemos segmentar completamente la distribución y ofrecer soluciones de marketing asociadas a la publicidad realmente impactantes, novedosas y efectivas y en la calle. En cuanto a la prensa exclusivamente online, esta tendrá que elegir entre audiencias masivas o más reducidas, sabiendo que las estructuras de costes asociadas variarán enormemente de volumen. Estamos asistiendo en este sentido a una guerra silente de audiencias, semejante a la que existe en televisión. Sin embargo, en esta el modelo de negocio es la gran incógnita, puesto que la mayor audiencia no significa al día de hoy mayores ingresos. Insisto de nuevo, por lo tanto, en la absoluta necesidad de generar confianza y de convertirnos en referentes creíbles por los que los lectores apuesten y para los que el pago por contenido, por publicidad o por ambos, permitan el sostenimiento del negocio a largo plazo. Finalmente, es obligado que me refiera aún, aunque sea muy brevemente, al debate existente entre prensa online de pago, gratuita, con paywalls, etc. Por lo que observo en el mundo, no existe una regla aplicable para todos los medios por igual. Dependerá del país, de la cultura local, de la avidez por la lectura de información online, por la elasticidad de la demanda al precio, por la importancia de la marca y un larguísimo etcétera. La clave, creo, está en ser innovador y hacerlo de la forma que decía Steve Jobs, y cito: «A veces, cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlos rápidamente y seguir adelante apostando por tus otras innovaciones». Muchos medios de prensa online no tendrán más remedio que cobrar por su contenido para no desaparecer, pero si lo hacen, quizá desaparezcan más rápidamente. Esta es la cruda realidad. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, voy terminando ya. El presente de la prensa es a la vez tan fascinante como inquietante. Son tantos los frentes abiertos simultáneamente y tantas las alternativas que nos ofrece la realidad, que configurar un futuro posible y sostenible es, desde luego, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector desde la invención de la linotipia por Ottmar Mergenthaler en 1886
o el uso de computadoras por primera vez en la industria en 1962 en Los Angeles Times. Todos los grupos de medios deberíamos compartir nuestras ideas, debatir soluciones, intercambiar experiencias y nuestros muchos errores y ayudarnos así a crear el marco industrial propicio para servir a nuestros lectores, para informarles y darles información útil en cada momento y en cada soporte para que, como dijo Gabriel García Márquez, y cito, el periodismo siga siendo el mejor oficio del mundo. Desde Schibsted y 20 Minutos invito a mis colegas a ello y a todos ustedes a ayudarnos en la tarea con su atención e imprescindible apoyo diario. Lean y anúnciense en 20 Minutos y en 20minutos.es. Creo que ustedes me lo agradecerán y los demás lectores, los anunciantes y desde luego mis colaboradores y yo les estaremos muy agradecidos también. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Eduardo. Pues vienen las preguntas. Amparo Velasco quiere saber cuál es la evolución de su facturación publicitaria en España, de su grupo, si temen que el descenso en esta su única fuente de ingresos les obligue a cerrar algunas de las ediciones de 20 Minutos a través de las distintas regiones españolas y cuáles de estas correrían más peligro. La caída de la publicidad de 20 Minutos en papel ha sido exactamente la misma, ni más ni menos, que la caída de la publicidad desde el año 2007 en todos los medios, sea cual sea la modalidad de distribución. Respecto al futuro, pues el futuro es incierto, como he dicho, pero estamos haciendo todo lo posible para seguir adelante. Creemos que este modelo es completamente sostenible y si vamos a modificar nuestra tirada o nuestras ediciones, me reservo el derecho de contestar porque forma parte de los secretos industriales. No, industriales. José Manuel Lorenzo, el productor de cine y televisión, le pregunta ¿qué futuro le augura usted a la prensa online de pago? El futuro, como he dicho, dependerá de dónde nos movemos y en qué país y cuál es la cultura. Al día de hoy, al menos en España, todos los diarios de pago en su versión online no cobran. Con lo cual, yo no puedo hablar de qué van a hacer estos grupos en relación con sus operaciones online. Lo que sí tengo claro es que vamos a hacer nosotros. Nosotros somos gratuitos y, por lo tanto, no vamos a variar esta posición. Efectivamente, es un tema complejo, pero más que por si el modelo va a ser de pago o no, es cómo van a hacer la transferencia de lectores pagadores a usuarios no pagadores. David Ruiz Rosso, de Ernst & Young, dice, desde su experiencia en el sector de medios, prevé concentraciones en el sector desde el punto de vista del modelo de negocio e industrial. Gonzalo Romero, de La Prensa, dice, la semana pasada, el señor Fernández Galiano, presidente de Unidad Editorial, dijo en esta tribuna que había un exceso de cabeceras de periódico. ¿Coincide usted con el señor Fernández Galiano? ¿Cómo evolucionarán, en su opinión, las cabeceras? ¿Fusiones, cierres, solo Internet? En España hay, como he dicho antes, cerca de 140. Al día de ayer, según la información disponible, hay 134 cabeceras. Es un número significativo dada la situación del sector. Por lo tanto, lo que yo creo es que sería deseable que hubiera fusiones. La dificultad de las fusiones es que siempre ganará uno y perderá otro. El sector, desde luego, necesita reorganizarse. Le pregunto también por qué los anunciantes ya no creen en la publicidad. ¿Se recuperará el nivel de inversión en el futuro próximo? Yo creo que los anunciantes son muy sensatos y no es que crean, es que venden gracias a la publicidad. El hecho cierto es que en la crisis actual, con caídas en la demanda interna en España del orden del 8,9%,
Creo que es difícil tomar una decisión de poner anuncios sabiendo que quizá no te compren, pero los anunciantes siguen anunciándose, faltaría más. En cuanto veamos algo de luz, que luz hay en el túnel, lo que pasa es que algunos lo miran de espaldas. Se reactivará la economía y volveremos a tener más publicidad. Luego entraremos en temas económicos. Fernando González Urbaneja, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Antonio de Nebrija. Por favor, con micrófono. Sí, me invita José Luis. No, agradecerte que has evitado el lacrimatorio en que solemos convertir estos actos, que salimos todos ya bien llorados, porque conviene venir llorados. Luego, Piqué me ha apelado cuando ha dicho ese concepto de TAF, ¿no?, de persona seria, cáustica. Entonces, me he preguntado yo, del elenco habitual de los que escuchamos, ¿cuántos TAF hay? ¿Cómo podríamos hacer que multipliquemos la gente seria y pasemos a la guardarropía a tanto cantamañanas que abunda? Pero la pregunta que te quería hacer, que es una pregunta que llevaría a una conversación muy larga, tiene que ver con la bolsa, con los medios de comunicación y la bolsa. Tú estás en un medio que cotiza en bolsa bien, son noruegos, has estado en el lío de la salida a bolsa de algunos otros medios españoles que cotizan mal. Yo siempre pensé que la bolsa era un buen arreglo para los medios, por transparencia, pero ahora pienso que no, que esto de la bolsa para los medios es un cisco monumental y que complica la naturaleza del negocio. ¿Tú crees que complica la naturaleza del negocio? Yo creo que la bolsa es muy buena como fuente de financiación y para dar liquidez a los accionistas, que es un derecho legítimo y que por otra parte en algunos grandes grupos de comunicación es el mayor problema que tienen, y es que sus accionistas cuando empiezan a discrepar de la línea editorial no pueden hacer nada, se tienen que quedar cautivos. Si es un problema en estos momentos, probablemente sí, pero cuando las cosas iban bien nadie se quejaba de que los medios estuvieran en bolsa. No veo el problema probablemente sea la deuda, no la bolsa. Seguimos. Le preguntan también, don Eduardo, ¿a qué achaca usted que los dos primeros grupos editores de España, Prisa y Unidad Editorial, no hayan entrado nunca en la prensa gratuita? ¿Cuánto cree que resistirá su competidor que del grupo Vocento sin cerrar, reducir su cobertura o reformularse? Claudia Valencia le sigue preguntando, ¿cree que hay alguna posibilidad de fusión, alianza o lo que sea entre 20 minutos y qué del grupo Vocento, aquí representado por su presidente? ¿Le puede echar alguna mirada seductora, si quiere? Sí, sí. No, somos buenos amigos. La primera pregunta era en relación con por qué los grandes grupos de prensa de pago no entraron en gratuitos. Pues habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que es una magnífica oportunidad y yo creo que en gran parte ya están en el mundo de los gratuitos, porque mucha de su distribución diaria no la pagan los lectores, con lo cual son competidores directos. ¿Me puede explicar un poquito más de eso? ¿Se refiere usted a online o se refiere que es gratuito o se refiere a los periódicos que nadie paga? Hay ejemplares que se regalan. Ventas colectivas. No me parece mal. En relación con qué, pues es un competidor magnífico que respetamos muchísimo y nos parece que es bueno que haya competencia, con lo cual estamos encantados. Si se quieren acercar a nosotros o no, es algo que tendrán que hablar nuestros mayores. Constantino López le pregunta cómo han superado las reticencias de la OJD, el organismo de certificación de las tiradas de la prensa en papel, representada aquí por su presidente, que en los primeros años de extensión del fenómeno de la prensa gratuita en España se negaban a auditar la difusión, probablemente por presiones de la prensa de pago.
el que mejor podría contestar esto es el señor Durández. Nosotros estamos encantados de ser auditados. Y les costó mucho, ¿eh? Les costó sí, mucho. Sí, por eso digo que estamos encantados. En serlo, si recibieron presiones o no, yo no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. El caso es que nos sigue sorprendiendo que nos traten separadamente y esto será algo que tendrán que resolver con el tiempo. Don Ángel, ¿quiere decir usted algo? Señor Durández. Muy bien, pues por alusiones, porque además creo que me corresponde. Primero, no me corresponde, perdón, buenos días a todos, no me corresponde hablar de si había o no había algún tipo de acción en contra de los gratuitos, porque mi incorporación, como bien conoces, a OJD, fue posterior a eso. Yo me encontré la situación ya planteada. Me dice aquí mi querido amigo González Urbaneja que de verdad había. Yo también lo sé que había. Pero obviamente yo sí participé en hacer que tuviésemos la posibilidad de tener dos líneas de actividad, dos marcas, que unas midiesen los periódicos de pago y otras los periódicos gratuitos. Por una razón muy simple, porque la palabra difusión, tal y como se entiende, se entendía que era venta. Es decir, se entendía venta en kioscos, más suscripciones, más determinado tipo de promociones especiales, pero fundamentalmente venta. Y los gratuitos, que es verdad, lo único que medíamos y medimos es la capacidad de distribución que se pone en los distintos medios de distribución que utilizan los gratuitos. Y por consiguiente no había posibilidad de hacer comparable una cosa con otra, porque eran indudablemente elementos distintos. Y a eso se debe exclusivamente que tuviésemos dos marcas diferenciadas, que yo creo que están totalmente asumidas, que creo que las agencias de medios también las tienen perfectamente asumidas, y que cualquier debate sobre ello, evolución, etcétera, por supuesto está abierto siempre. Y yo me brindo a ese debate, porque además no es que me parezca apasionante, porque hay ciertas cosas que ya no apasionan, y además hablar de distribución o difusión como apasionante me parece un poco prosaico. Pero la razón fundamentalmente fue esa, es decir, que había que intentar comparar cosas que fuesen homólogas o que tuviesen alguna forma de comparación. Todo lo demás era imposible, es decir, no se podía decir que había un periódico de venta que vendía 100.000 ejemplares y que había uno gratuito que distribuía 300.000. Puede ser, pero por eso había que ponerlos a cada uno en su sitio y no establecer comparaciones porque era imposible hacerlo. Don Eduardo, despáchese a gusto, que está deseando. No, yo no me despacho nunca ni a gusto ni contra nadie. Simplemente constato que efectivamente, por lo que dice el señor Durández, había muchas presiones, sin duda. Y lo segundo que constato es que hay distintas definiciones de difusión. Yo me acojo a la de la Real Academia, que no distingue entre periódicos de pago o gratuitos. Y también me quedo totalmente tranquilo respecto de esta discusión sobre el sentido de la palabra difusión, puesto que tenemos 2.062.000 lectores, que es el periódico más leído de España, y efectivamente a lo mejor ese dato pasa a ser irrelevante, pero por irrelevante debería de ser el mismo para todos. Antonio de Jorge dice, ustedes están afrontando un proceso de fusión entre sus empresas de prensa en papel y de la web. ¿Por qué quedan fuera de esta concentración formal las empresas de anuncios por palabras online de su mismo grupo noruego, siendo el negocio que mejor les va, quizás el único negocio que realmente les va bien en España? Lo último es una apreciación curiosa, pero en relación con eso la explicación es muy sencilla. En el grupo Anuntis, Schibsted no tiene la mayoría, tiene casi el 90%, el resto está en manos del gestor, pero el año próximo hay prevista una operación por la cual el grupo Schibsted tendrá el 100%, y entonces quizás se plantee la operación que describe la persona que pregunta. Gemma Martín, de PR Noticias, dice 20 minutos, está en pleno proceso de reestructuración. ¿Nos podría decir
¿En qué líneas están trabajando? El ERE que anunciaron afectará a más trabajadores de los que habían previsto al principio. Y también le pregunta Gemma si nos puede adelantar la cifra que necesitan ahorrar. Me encantaría hacerlo, no tendría ningún problema en hacerlo, pero faltaría a la fidelidad debida a todos los trabajadores de 20 minutos. Estamos en un proceso de colaboración con los representantes de los trabajadores tendentes a finalizar una negociación que se sustanciará en un expediente de regulación de empleo, pero no me parece oportuno faltar a la palabra de debida diligencia y discreción en las negociaciones. José Castro le pregunta a qué se debe la notable audiencia de 20 minutos online en español en América Latina, a pesar de que sus contenidos no están adaptados a esos países, solo son informaciones y contenidos relacionados con España y algunos de interés general. Iba a decir que me encanta que me hagas esa pregunta. La razón más apasionada que puedo dar es que es un producto magnífico, pero esto no valdría como contestación únicamente. Yo creo que la segunda es por la forma de editar. 20 minutos, primero es un periódico tanto off como online que pretende dar noticias según van apareciendo, sobre todo en la versión online, como es natural. No es un periódico encajonado por secciones, atiende a todos los intereses de los ciudadanos, tanto en España como en el mundo, y por lo tanto estamos enormemente satisfechos de ser el tercer periódico online en español más usado del mundo. Es un auténtico privilegio. Carlos Colino le dice, la prensa gratuita tiene mala prensa. ¿Por qué? ¿Habrá algún momento en el que se venzan completamente los prejuicios contra los medios gratuitos? No me consta que tenga mala prensa, yo creo que no tiene prensa. Tienden a no hablar de nosotros y yo creo que en España puede ser debido a celos. ¿Por parte de quién? De los que no hablan de nosotros. Bueno, vamos a finalizar ya este coloquio. Alicia González dice, usted es un notable experto en economía y finanzas. ¿Qué opina de la salida de dinero de España y de las posiciones en monedas refugio? ¿Nos podría dar, sinceramente, su pronóstico y diagnóstico sobre la actuación de las instituciones europeas para ayudar a España y ayudar a Europa en la salida de la crisis? Para finalizar no está mal, ¿eh? Como dicen los ingleses... Esto es lo suyo, ¿eh? Sí, sí, I wish I could, pero... Y si lo hiciera, probablemente no estaría sentado aquí. Yo critico continuamente a los profetas económicos, incluidos los premios Nobel, a quienes no leo. Yo lo que diría es que tenemos una cierta tendencia en general a, cuando leemos la historia, pensar que la historia se conforma de una forma continua y que todo ha ocurrido en el pasado de una forma casi lineal y construido por un ser sobrenatural que va conformando la realidad a medida que suceden los hechos. Si uno mira la historia de forma no lineal, se dará cuenta que los grandes sucesos han llegado a ocurrir se han producido durante 100 años, como las guerras clásicas 30 años, que las crisis están formadas de altos, de bajos, de idas, de vueltas, de negociaciones y renegociaciones, y por lo tanto esta crisis en esto no es nada nueva. O sea, sufrimos altos y bajos, idas y vueltas todos los días, y eso me parece normal. Con lo cual no soy nada fatalista, esto se resolverá de alguna manera o de otra. Respecto de la salida de dinero, me parece lamentable, o sea, yo no puedo decir otra cosa, que españoles de bien que
se habrán ganado su dinero con el sudor de su frente o con la de otros, saquen su dinero, me parece absolutamente irresponsable como actitud moral. No puedo decir otra cosa, yo no lo haría. Ahora que lo hagan, cada uno está en su derecho de hacer lo que le parezca. También sobre esto me gustaría estar seguro que las cifras que se barajan son ciertas y que lo que se dice es cierto. No estoy completamente seguro y tendría que tener esa certeza. Que pasen dineros de unos fondos denominados en unas divisas a otra, al parecer ahora la divisa reina es la corona danesa. Es posible. Ahora, a mí no me parece bien, si es lo que me preguntan. Nos ha alegrado mucho nos alegra mucho tenerle entre nosotros. Venga cuando quiera. Josep Piqué ha hecho la presentación, muchas gracias también. Ha sido un placer tener entre nosotros al presidente González y permítame que subraye la presencia de una persona que cada vez está más joven, su padre, don Ricardo. Don José Romero, en nombre de la entidad que hace posible este foro de la nueva comunicación, Vodafone, va a despedir el acto. Bueno, yo seré muy breve. Enhorabuena por la presentación, que me parece magnífica, y bueno, por la charla. Y en lo que se refiere a lo que se ha comentado aquí, hay dos reflexiones que me parece que son muy válidas. Una sobre el papel del periodista, que comparto plenamente, y otra sobre esto del estado líquido. Yo creo que vivimos momentos de incertidumbre, todos vivimos en plena incertidumbre, pero no solamente la prensa, las empresas de telecomunicaciones, los partidos políticos, todos vivimos en momentos de incertidumbre. El que crea que no lo vive se equivoca y lo vivirá en el futuro. Y entonces yo creo que quien triunfará será quien sepa manejarse en este entorno. Has hecho una reflexión sobre Steve Jobs y las grandes empresas innovadoras. Las empresas que dedican a la innovación generalmente tienen que trabajar en 10 líneas o en más a la hora de sacar un buen producto, un producto que tenga éxito, como puede ser el iPhone. Yo creo que la búsqueda de modelos de negocio sigue también ese mismo modelo. Hay que probar muchas cosas y alguna acertará. Ese es el espíritu de nuestro ponente de hoy, la búsqueda de muchas cosas, probar muchas cosas y en alguna tendremos éxito. Hablaba en una parte de su presentación que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones cada uno en nuestro ámbito. De eso se trata y él es un excelente ejemplo. Muchas gracias.